Llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, el Ministerio Mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Aleluya. Si vamos tomando nuestras escrituras mientras me voy preparando. Números, capítulo 19, verso 1 en adelante. Aleluya. Aleluya. Solamente vamos a hacer una tefilá para iniciar esta parte de la enseñanza de la parashá que nos corresponden a nosotros. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Abba. Gracias por la bendición que nos has dado, Avinu Malkeinu, por la bendición que nos das de poder exaltar tu nombre, Kadosh, de poder bendecirte a ti, Avinu Malkeinu, nuestro Elohim, de tener la oportunidad, Abba Yahweh, de exaltar y adorarte, pero sobre todo, tener la bendición, Avinu Malkeinu, de sentir tu toque en nuestros corazones. Que nada se compara a eso. Te doy gracias, Avinu Malkeinu, porque nos has mostrado día tras día que tú en verdad nos amas a nosotros, que nos considera parte de tu pueblo, que nos considera parte del campamento. Y por eso te damos gracias, Abba. Ahora te pido, Avinu Malkeinu, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir de tu palabra. Abra nuestras mentes, Avinu Malkeinu, para que la palabra que se diga hoy, que sea de parte de ti y no de hombre, pueda caer en buena tierra, Avinu Malkeinu. Es por eso que me despojo de mí mismo para que seas tú hablando tras mí. Simplemente soy un instrumento y un vaso que tú usas, Abba. Y que sea así en estos momentos y en este día de hoy. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a ir a Números, capítulo 19. Verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, si lo tienen, me dicen amén. Y vamos a comenzar con la escritura de esta semana. Amén. Y dice: Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: este es el decreto de la Torá que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla bermeja sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. La darás a Eleazar el Cohen. Ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio y la sacrificarán delante de él. Eleazar el sacerdote tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. La novilla será quemada hasta que se vuelva cenizas ante sus ojos. Su cuero, carne, sangre y estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la novilla mientras se quema. Entonces lavará sus ropas y asimismo en agua, después de lo cual él pueda volver a entrar al campamento. Pero el Cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. La persona que quemó la novilla lavará sus ropas y asimismo, pero él permanecerá inmundo hasta el anochecer. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla y las guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel para preparar agua para la purificación de pecado.
El que recoja las cenizas de la novilla lavará sus ropas y estará inmundo hasta el anochecer. Para los hijos de Israel y para el extranjero que se está quedando con ellos, esta es una regulación permanente. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, estará inmundo por 7 días. Tiene que purificarse así con las cenizas en el tercer y en el séptimo día, entonces estará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo, el tercer y séptimo día no estará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, y no se purifica a sí mismo, ha profanado el Mishkan de Yahweh. Esa persona será cortada de Israel, porque el agua de purificación no fue rociada sobre él. Esta persona estará inmunda. Su inmundicia aún está sobre ella. Esta es la Torá. Cuando una persona muera en una tienda, todos los que entren en la tienda y todo en la tienda estarán inmundos por 7 días. Todo recipiente abierto sin una tapa firmemente ajustada está inmundo. También cualquiera que esté en un campo abierto y toque un cadáver, sea de alguien matado por una arma o alguien que murió naturalmente, o el hueso de una persona o un sepulcro, estará inmundo por 7 días. Para la persona inmunda, ellos tomarán algo de la ceniza del animal quemado para purificación de pecado y la añadirá a agua fresca en un recipiente. Una persona limpia tomará un manojo de hojas de hisopo, las mojará en el agua y la rociará sobre la tienda, sobre todas las vasijas, sobre la gente que estaba ahí, sobre la persona que tocó el hueso, o sobre la persona que fue matada, o sobre la persona que murió naturalmente, o sobre el sepulcro. La persona limpia rociará a la persona inmunda al tercer y séptimo días. En el séptimo día, él lo purificará, entonces lavará sus ropas y asimismo en agua, y entonces estará limpia al anochecer. La persona que permanece inmunda y que no se purifique, así será cortada de la congregación, porque ha profanado el lugar Kadosh de Yahweh. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella, está inmunda. Esta será una regulación permanente para ellos. La persona que rocia el agua para la purificación lavará sus ropas. Cualquiera que toque el agua para la purificación estará inmunda hasta la noche. Cualquier cosa que la persona toque, será inmunda. Y cualquiera que lo toque a él estará inmundo hasta el anochecer. De Barín Yahweh. Palabra del Altísimo. Amén. Esta es conocida como la parashá Jucat, que significa decreto. Amén. Totalmente diferente de lo que es una regulación, totalmente diferente de lo que es un estatuto. Esto es un decreto, amén, de parte de nuestro Elohim, amén. Entonces, estas aguas de las purificaciones, o este sacrificio de la vaca roja, era con un propósito, amén. Al principio de la lectura, como podemos ver, no nos damos cuenta en realidad para qué fue el sacrificio hasta unos versos después, cuando dice que este sacrificio es para quemarla totalmente a la vaca y usar sus cenizas para hacer las aguas de las purificaciones. Amén. Y estas aguas de las purificaciones, Abba Yahweh lo dejó como un decreto para cualquier persona que tocaba a un cuerpo inmundo. Amén. Como puede ver, aún Abba Yahweh pone, aún si toca huesos de la persona. ¿Por qué? Porque estas eran prácticas paganas de las naciones alrededor. Muchos de ellos tomaban los huesos de sus seres queridos como una prenda, como un ritual, por decirlo de una manera, pagano, como todavía poder estar con esa persona ahí. Amén. Y de igual manera aún con el cuerpo, como los egipcios. Dice que los egipcios, ellos que embalsamaban a la persona y duraba muchos días con esa persona ahí.
Amén. Entonces, esto de cierta manera en higiene personal, pues también no es nada muy adecuado para una persona estar cerca de un muerto, sea humano o sea de animal. No es una higiene bueno. Amén. Pero espiritualmente también es lo mismo. Amén. Pero lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, la persona que sacrifica el animal, como pueden mirar allá arriba, ahí vemos al sacerdote sacrificando el animal. ¿Ok? La persona que sacrifica el animal se vuelve inmunda solamente por sacrificarlo. ¿Ok? Eso quiere decir que ese sacerdote que ustedes miran allá arriba en la foto, él, después de sacrificarla y rociar su sangre, inmundo hasta el anochecer, pero se tiene que lavar primero. Y después, ya cuando se termina de hacer ceniza la vaca, tiene que venir otra persona, no puede ser la misma persona. Tiene que venir otra persona o otro sacerdote, tomar las cenizas y llevarla a un lugar limpio para después usarla. Amén. Entonces esta persona que toma las cenizas, y de igual manera dice las escrituras que se tiene que lavar toda su ropa y va a quedar inmundo ¿hasta cuándo? Hasta el anochecer. Amén. Y después se tiene que quedar en ese lugar. Cuando haya una muerte en el campamento y las personas están cercanas, sea que murió en la tienda o sea que murió en campo libre, cualquiera que fuera que lo tocara o que estuviera cerca de él, tenía otra persona ir, tomar las cenizas, hacer el menjurje con las aguas y después rociar a las personas para que fueran purificadas. Ahora, la persona que hizo el menjurje con las aguas o hizo las aguas de la purificación y rocia a la persona, esa persona es inmunda. Pero las aguas que roció a la persona la hace limpia a la que estaba inmunda. Entonces es ahí donde las personas sienten o tienen como un contrasentido o una contradicción, lo miran de qué. Cómo la persona que está rociando a la otra persona para hacerla limpia, se vuelve ella inmunda y la otra persona se vuelve limpia. Entonces esto es lo que hasta el día de hoy a los rabinos los tienen como perplejos. Y simplemente le llaman una jucat. Amén. ¿Por qué? Porque dice nuestros hermanos de la casa de Yehuda que jucat o el juk significa ¿qué? Que son mandamientos, no hay una razón para lo humano, pero aún la tiene que ¿qué? Que ejecutar porque es un decreto. Amén. Otro juk que nosotros podemos entender que a veces es difícil de comprender, y nuestros hermanos de la casa de Yehuda, es por eso que ellos no comen carne con leche o queso, cualquier cosa que sea lactosa. ¿Por qué? Porque dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Amén. Entonces cuando ellos dicen ello, dicen pues no se puede mezclar ni siquiera en el mismo refrigerador en el tiempo moderno, no puede estar la carne con la leche, se tienen que separar. Amén. Entonces pues ellos hacen una gran explicación y usan este verso para ello mismo, pero ellos ignoran que cuando los Malach se presentaron a Abraham, dice que Abraham hizo el cabrito y después hizo cuajadas. ¿Ok? Entonces Abraham le dio carne y ¿qué? Y leche y queso. Se lo dio ¿a quién? A los Malach. Entonces ellos toman estos versos, aún usan un tipo de razonamiento que dicen, es que ellos esperaron 18 minutos. Entonces esperaron 18 minutos para después darle las cuajadas. Entonces es permitido comer la carne después de 18 minutos y dejar digerir la carne y después comer. Entonces esta parashá, Juká, vamos a hablar de los misbot que hay en esta parashá. Hay 3 misbot positivos. Cuando ustedes miran que dice misvá hace, cuando mis hermanos traigan también las parashá de ellos y ellos pongan allá misma misvá hace o misvá lo hace. Misvá hace significa mandamientos afirmativos o mandamientos positivos. Amén. Y cuando diga misvá lo haces, son mandamientos negativos. Entonces aquí hay 3 mandamientos, 3 misvá.
Está la misbah número 160, 161 y 162. Amén. La primera misbah que se menciona aquí es la que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, más bien de todas estas tres misbah, pues vamos a hablar el día de hoy. La misbah de la vaca roja da el rito de cómo sacrificar a la vaca roja. Amén. La misbah 161 es la misbah relacionada con los aspectos de la impureza a raíz de un resto mortal. Amén. Cuando una persona muere, ¿está qué? Si uno está cerca de ella o lo toca, ¿está qué? Impura. Dice que si muere dentro de la tienda toda está ¿qué? Impura. Si hay jarros que no están bien cerrados y están como medio abiertos, ¿esos jarros qué? También están impuros. Amén. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿qué pasa con nosotros en nuestro tiempo ahora que no hay una vaca roja? Es que hay ciertos mandamientos que desafortunadamente no lo podemos cumplir al pie de la letra por diferentes circunstancias. El hombre no puede cumplir el mandamiento de la nidá simplemente porque es un hombre. Amén, está en los 613. ¿Cuál es otra? Hay mandamientos que se tienen que hacer solo en la tierra de Israel. Y no estamos en la tierra de Israel y no lo podemos hacer. Amén. Entonces hay ciertos mandamientos que no lo podemos hacer, como subir para Pesaj, como subir para Shavuot, como subir para Sukkot a Jerusalén. Pues muchos de nosotros o no tenemos los medios o simplemente no tenemos los papeles tampoco para subir y hacer aquellas cosas. Esos son mandamientos que están en la Torah, pero por X razón no lo podemos hacer. Amén. Entonces está el tercer mandamiento, es el número 162, es la misbah de las aguas de aspersión, las cuales impurifican al individuo puro que las asperja, y purifican al individuo que se impurificó a raíz de un muerto. Es lo que estuve hablando hace unos minutos atrás. Estas aguas impurifican al que ya estaba purificado y roció a la persona, pero purifica al que ha sido impurificado por tocar el cuerpo muerto. Entonces está eso. ¿Cómo es que las aguas te va a volver impura, pero a la vez vuelve al otro puro? Amén. Entonces pues vamos a hablar de eso. Y como dije, lo que pasa es que en esta parashá es una sombra prácticamente de lo que vino a ser Yeshua HaMashiach para nosotros. Amén. Es más, en esta parashá podemos encontrar tres cosas que se relacionan o es una sombra de Mashiach. Amén. En esta parashá está lo que vamos a hablar hoy, el misterioso sacrificio de la novilla roja. Amén. O de la vaca roja. Es una similitud a lo de Mashiach. El golpe de la roca en Meribá, de la cual también tiene que ver con Mashiach, y también es el evento de que Moshe se enojó con el pueblo y no le dio la honra a Abba Yahweh. Entonces por medio de esa ira y por lo que hizo, a no darle la gloria a Elohim, Abba Yahweh le da la sentencia a Moshe y a Aarón de que no van a entrar a la tierra. Amén. Entonces pues lo que pasa también ahí en ese lugar, pues también es una sombra de Mashiach. Amén. Y una de las últimas cosas que pasan en esta parashá también es la imagen de la serpiente de bronce en un palo. Amén. Si ustedes se acuerdan cuando Yeshua HaMashiach estaba hablando con Nicodemo, una de las similitudes que le da a Nicodemo es eso mismo, cuando le dice: y el Hijo del Hombre también tiene que ser levantado como Moshe levantó a la serpiente de bronce en el desierto. Amén. Y pues podemos ver que aquí en esta parashá encontramos la misbah de la vaca roja, que es difícil de comprender, y después tenemos el evento de las serpientes de fuego que mordían a las personas desobedientes. Y el pueblo de Israel tenía que mirar a esta serpiente hecha de bronce, y cuando la miraban estaban curadas. Amén. Entonces Yeshua hace una similitud de lo que él tiene que hacer, es similar a lo que ocurrió en el desierto, y a veces eso es difícil de comprender, de que Yeshua se asimile a una serpiente. Pero no vamos a hablar de eso hoy.
Eso va a ser para otro tiempo, porque vamos a hablar lo de la vaca roja y pues esto nos va a tomar prácticamente todo el tiempo. Amén. Entonces, antes de poder comprender esto, hay algo muy bonito que encontré, y es que esta misvá de la vaca roja normalmente dice que en el pueblo judío, aún moderno como antiguo, hacían recitación o la escritura de esta parashá o de esta porción, perdón, de la vaca roja, la hacían un tiempito antes de que entrara la festividad de Pesaj, porque todos tenemos que estar ¿qué? Purificados para entrar ¿a qué? A Pesaj. Amén. Entonces en la casa de Yehudá ellos tienen 4 Shabbats. 4 Shabbats en la cual ellos hablan, y un día de esto, me pareció tan interesante que un día de esto los vamos a traer todos estos 4 Shabbats a donde caen y lo bonito de lo que se hace en esos Shabbats y cómo nosotros lo podemos asimilar a nuestra vida espiritual. Amén. Entonces hay 4 Shabbats que ellos hacen en el transcurso del ciclo del calendario que tiene que ver con un recordatorio, con memorial y como lo de la vaca roja que vamos a hablar en el día de hoy. Amén. Entonces está el Shabbat Shelakim, es uno de los Shabbats que ellos hacen. También está el Shabbat Sahor, amén. Entonces después está el Shabbat Pará, que literalmente traducido significa el Shabbat de la vaca. Pero simplemente está haciendo un recordatorio de la Juká de la Pará Adumá. Pará Adumá significa vaca roja, amén. Pará Adumá. Entonces también está el Shabbat HaJodesh. Un día de esto pues vamos a ver si podemos hablar de cada uno de estos Shabbats y los eventos que se hacían en ellos. Pero el que yo quiero resaltar en el día de hoy es el Shabbat Pará. Normalmente nuestros hermanos de la casa de Yehudá dicen que ellos hacen esta recitación de esta porción de la vaca roja el Shabbat después de Purim. ¿Ok? El evento que pasó con Esther, cuando Hamán quería destruir a todos los judíos. En la época de ellos, y pues ya vemos y todos sabemos la historia de Esther, y yo creo que ustedes ya miraron la película. Si no les gusta leer la Torah, han visto la película de cómo es La noche con el rey. Esa era como la más famosa, ¿no? Más de cine, por decirlo de una manera, Hollywood. One Night with the King, right? Todos la vimos. Entonces pues ahí podemos mirar y comprender, y leyendo las escrituras también, hermanos, de que el evento que pasó con Esther, y después de ese evento nuestros hermanos de la casa de Judá pusieron como costumbre, como tradición y como fiesta Purim. Desafortunadamente nuestros hermanos de la casa de Judá, Purim, como que ya se fueron un poco más allá. Ellos se disfrazan en ese día como si fuera Halloween, comienzan a tomar su licor bien fuerte hasta que ellos ya dejen de decir Hamán y comienzan a decir otra cosa. Amén. Entonces pues dice que, lo que yo encuentro interesante es que después de este evento de Purim, el próximo Shabbat, ellos hacen la recitación de la vaca roja. Y lo que me trae a mi memoria es cuando nosotros vivíamos en ese viejo, o en esa vieja naturaleza. ¿De qué? Cuando uno está borracho, ¿no es cierto? Porque Purim normalmente eso es lo que ellos hacen, se emborrachan. Cuando uno está borracho, no está ¿qué? Con razonamiento, ¿no es cierto? Pues nosotros de igual manera en nuestra vieja naturaleza, aunque estábamos sobrios, aunque estábamos bien, nuestra mentalidad en realidad no estaba despierta al full, ¿no es cierto? El pecado todavía nos consumía a cada uno de nosotros. Entonces este Shabbat Pará, lo que nosotros podemos comprender es de que se puede hacer un Shabbat de esto y recitar estas mismas ordenanzas, lo de la vaca roja, para traer a alusión como un preámbulo a lo que iba a venir a ser Mashiach en el tiempo de Pesaj, y a nosotros ayudarnos a poder purificarnos. ¿Están conmigo? Purificarnos para el evento de Pesaj. Y eso pues encierra la Brit Milá, eso encierra también la Brit Milá de nuestros corazones, porque no nos podemos sentar en Pesaj
aunque nosotros estemos con la brimilada de la carne, pero nosotros estamos haciendo otras cosas que no debemos de hacer, es como estar incircuncisos, amén. Entonces pues nosotros tenemos que comenzar a mirar estas cosas, y especialmente ahorita que ya terminó las fiestas o el ciclo de las fiestas, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo, como podemos decir, de receso. Ya ahorita, en unos meses, va a comenzar ya para prepararnos para la festividad de Pesaj, amén. Y una de las cosas que es bonita que nosotros estemos hablando de esta parashá en estos momentos, a unos meses antes de llegar a Pesaj, para nosotros tener en mente de lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, ¿por qué? Una persona contaminada de un cuerpo humano muerto no podía estar en el campamento, porque en el campamento estaba el Mishkan. Y si el Mishkan estaba impuro, quiere decir que todo Israel está ¿qué? Impuro, amén. Entonces esto de cierta manera Abba Yahweh lo deja porque siempre va a haber muertos en medio de nosotros, amén, físicamente hablando. Ahora, espiritualmente nosotros estábamos muertos, amén. Pero algo como lo que leyó mi hermano Efraín ahorita tempranito, también nosotros nos podemos considerar o nos pueden considerar por medio de las escrituras, como cuando estábamos hablando aquí, creo que era el hermano Nelson y el hermano Efraín, de que los hijos de Yahweh son honestos, pero los de Hasatán son ¿qué? Mentirosos, amén. Entonces, si usted hace las obras buenas de Elohim, te va a considerar un hijo de Elohim. Pero si haces las cosas negativas que están en contra de la Torah, te van a considerar un ¿qué? ¿Un hijo de quién? De Hasatán. Suena fuerte. Amén. Esto nos tiene que a nosotros como que despertar en realidad la responsabilidad que nosotros tenemos como personas del libro, como estaba diciendo mi hermano Efraín temprano, como personas del libro, amén. No cualquiera en todas las 70 naciones que cuando se entregó la Torah, no todas dijeron, lo vamos a recibir. Hay un midrash que habla de eso, que Abba Yahweh le quería entregar la Torah a esta nación, y ninguna la quería, hasta que fue a Israel, la nación más pequeña, y la nación más pequeña dijo, sí, nosotros lo hacemos. Naaseh benishma. Pero no entendimos en realidad en lo que nos estábamos metiendo. Aunque si lo hacemos bien, es una bendición para nosotros, amén. Y nosotros podemos decir que tenemos un pro y un contra. ¿Por qué? El pro, ¿por qué es? Porque ya vivimos las cosas feas, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que está allá y el fruto que trae esa maldición, por decirlo de una manera. Y ahora estamos en la bendición y podemos mirar y disfrutar del fruto que trae la bendición. Pero ¿cuál es el contra? Que a veces nos cansamos de estar en la bendición y queremos volver. Como decía mi hermano Efraín, como el puerco que quiere que lo limpian y todo y lo lavan y quiere volver ¿a dónde? Al lodo, para volver a ensuciarse. A veces no nos podemos mover de esa forma, amén. Pero vamos otra vez a entrar a la parashá, amén. Entonces, para nuestros hermanos de la casa de Yehudá, es difícil poder comprender este mandamiento. Y para nosotros, leyéndolo en un nivel peshat significa en un nivel simple, en un nivel superficial o literal, pues puede hacer que nosotros quedemos también con, pero ¿cómo que la persona que lo rocea se vuelve impuro, pero purifica a la otra que está contaminada? Pero si nosotros nos componemos a ver el camino de Yeshua HaMashiach, yo creo que este sacrificio tiene que ser uno, como Pesaj. Pesaj, rapidito ustedes ya comprendieron, Yeshua está ahí. Este mandamiento tiene que ser lo mismo, porque habla literalmente de todo lo que es Yeshua HaMashiach y lo que él vino a hacer, amén. Baruch Hashem. Es más, dicen nuestros hermanos de la casa de Yehudá que el hombre más sabio de la tierra, conocido como Shlomo, no pudo comprender o entender el mandamiento o la juká de la vaca roja, y ellos asocian ese
eso, que no podía comprenderlo con este verso en Eclesiastés capítulo 7, verso 23, donde dice: todas estas cosas he probado con la sabiduría. Está hablando Salomón, amén. Y dije, me voy a hacer sabio. Pero ella estaba lejos de mí. Entonces nuestros hermanos de la casa de Judá dicen que cuando él dice, pero ella estaba lejos de mí, estaba él haciendo una asociación o una alusión a lo que es el mandamiento de la vaca roja. O sea, en pocas palabras, yo comprendí todos los mandamientos menos este. Amén. Yo comprendí todo con sabiduría menos este. Amén. Pero yo creo que Abba Yahweh se lo hizo fácil para nosotros poder comprender esto. Amén. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta pará adumá? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo leímos? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cuál era uno de los requisitos para que esta vaca fuera lista para sacrificar? ¿Tuviera sin qué? Sin defecto, sin mancha, que no le hubieran puesto yugo. Mi hermano Nelson, mi hermano Uriel dijo, fuera roja. A nuestros hermanos de la casa de Judá, cuando dice sin mancha y sin defectos, ellos asocian eso, que no tenga ningún defecto, que sea completamente roja. Amén. ¿Algo más? Tenía que ser mujer, hembra. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Para qué se usaba las cenizas de ella? ¿Para qué? ¿Solamente las cenizas? Entonces, la pará dumá tenía que ser un espécimen perfecto. Amén. Tenía que estar completamente roja, como dijo mi hermano Eliyahu, sin mancha. Amén. No podía tener ningún tipo de defecto. Ella no podía cargar ningún tipo de yugo. ¿Cuántos años tenía que tener? 3 a 5 años. ¿De cuánto? De 3 a 5 años. Usted sabe que cuando Abba Yahweh hizo el pacto con Abraham y Abraham rompió, ¿se acuerdan cuando él rompió? Que Abba Yahweh le dijo, quiero que agarre estos animalitos y lo rompa a la mitad y después esparza la sangre y después para que pasen y hacer el pacto. Uno de los animales que Abba Yahweh le dijo que tomara era una novilla de 3 años. Amén. Ustedes lo pueden leer en su casa si quieren, Bereshit capítulo 15. Entonces podemos ver que desde antemano ya estaba como que algo espiritual moviéndose. Amén. Entonces, nuestros hermanos de la casa de Judá, cuando ellos dicen que tenía que estar sin mancha y sin defecto, tenía que estar totalmente ¿qué? Roja. No podía haber ningún tipo de blanco o negro en su pelito. Amén. A diferencia de los otros sacrificios de la pará adumá, de los otros sacrificios, es que los otros sacrificios se hacían en el Mishkan, en el altar de bronce. La pará adumá no se sacrificaba en el altar, no se sacrificaba ni en el campamento, tenía que ser fuera del campamento. Es más, durante el periodo del segundo templo, ellos la sacrificaban al frente del templo. Ustedes, aquí está el templo. Aquí están los sacerdotes con la vaca roja. Dice que en el tiempo del segundo templo, ellos habían hecho un puente. Porque dice que aquí, en esta área de aquí, que es el valle de Sidrón, era como un valle de sepulcros. Entonces, para no ser contaminados por el sepulcro o los muertos, ellos hicieron un puente. Amén. Y se dice que Yeshua HaMashiach estaba mencionando este puente, cuando él dijo,
cuando estaba hablando del camino ancho y el camino ¿qué? Estrecho. El camino ancho es ¿para dónde? Para la perdición, pero el camino estrecho te va a llevar hacia aquí, donde está la Pará Adumá. Amén. Donde ellos están parados, aquí, todo esto, este es el monte de los olivos. Amén. Yeshua HaMashiach también estaba parado aquí, mirando hacia Jerusalén, cuando él dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto yo no he deseado reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos por ustedes. No quisieron. Se dice que Yeshua HaMashiach aún fue sacrificado en esta área de aquí también, en el monte de los olivos. Amén. Porque dice las escrituras que ellos tuvieron, el sacerdote o todas las personas que estaban ahí, pudieron ver que el velo del templo se rasgó. Este puente lleva directamente hacia la puerta este del templo y se puede mirar ya ahí la entrada y todo lo del templo, y se puede mirar hacia adentro. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bonito, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, la novilla roja se quemaría a la mitad, ¿no es cierto? Dice que se tenía que quemar ¿qué? Totalmente. Su piel, su carne, su excremento y aún la sangre de ella. Dicen que el sacerdote, ustedes se acuerdan que lo leímos, dice que el sacerdote, cuando él sacrificaba a la Pará Adumá, él tenía que tomar con su dedo sangre y salpicar hacia el frente, ¿ok? Del Mishkan, o en este caso el templo. No quiere decir que ellos literalmente iban hacia el Mishkan o hacia el altar de bronce o ahí adelante a hacer, no. Ellos lo hacían a la distancia. Pero en lo que es el sacrificio de la Pará Adumá, no era necesario que la sangre fuera salpicada directamente a la entrada del templo. Simplemente lo tenían que hacer en dirección de él y ya quedaba purificado. Interesante, ¿no? Entonces esto era totalmente diferente de los otros sacrificios o korbanot en Levítico, ¿no es cierto? En Levítico no se tenía que quemar todo el sacrificio. Una parte era para el sacrificio y otra parte era ¿para quién? Para el sacerdote, ¿no es cierto? Era como su parte, su diezmo. Amén. Entonces esta es la diferencia de otros sacrificios que se hacían en el templo. Amén. Aparte de eso, se dice que se tenía que agregarle hisopo. Ustedes saben qué es hisopo, ¿no es cierto? Hisopo es una planta. A ver si lo tengo. El hisopo es como una plantita de algodón que se usa, se unta y es usada para hacer varias cosas. Rociar, agua, sangre, lo que sea. Se usa mucho para los ritos espirituales. Amén. Se tenía que quemar el hisopo, se tenía que quemar el hilo de escarlata y un palo de cedro. Esas cosas se tenían que tirar encima de la vaca roja. Ustedes pueden mirar, este es el hisopo. Aquí, ahí tiene la leña. Entonces ya se degolla el animalito, se va quemando y se le tira eso, se le tira el hisopo, el hilo de escarlata, que es un hilo como rojo. Y después también el palo de ¿qué? De cedro. Okay. Entonces con todo eso es donde ellos hacían las aguas de purificación. Amén. Las aguas amargas no. Eso era para el hombre que estaba celoso de su esposa. No es eso. Amén. Esto es para purificar a los que están contaminados de muerte. Amén. Entonces dice que se le tenía que tirar hisopo, hilo de escarlata, madera de cedro. Estos mismos ingredientes, hermanos, eran los que se tenían que usar para el rito para limpiar a la persona que estaba contaminada
de lepra. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 14, versos 6 y 7. El que lo tenga, por favor, se puede arrimar y leerlo. Levíticos 14, 6 y 7. En cuanto al ave viva, él la tomará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave degollada, y todo lo sumergirá en aguas corrientes. Y rociará a la persona que va a ser purificada de zarat, lepra, 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Amén. Entonces el rito era, se tomaba 2 aves, una se mataba y otra se dejaba libre. Amén. Pero se tenía que usar el ave, entonces había un contenedor con agua. Degollaban el ave, ponían ahí la ave, ponían ahí el hilo, el cedro, y también lo untaban el hisopo, tomaban las aguas y rociaban a la persona. Amén. Entonces la persona era rociada 7 veces, en la séptima, kosher. ¿En la séptima qué? Kosher. Entonces podemos ver que hay una similitud, aunque no es el mismo tipo de sacrificio. Podemos ver que hay una similitud en el rito para limpiar a una persona de lepra. Y si nosotros lo traemos a nuestro tiempo moderno, a una persona que le gusta hacer la shon hara y se contamina de lepra. Ahora, trayéndolo de la vaca roja, que tiene el mismo rito, era para una persona que estaba contaminada ¿de qué? De un muerto. Amén. Entonces tenemos una persona de la shon hara, se le tiene que hacer un rito similar. Y tenemos una persona que está contaminada de muerte. Dice las escrituras, la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos estas 2 similitudes. Con lo de la lepra, eran aves, el sacrificio. Con la muerte, la vaca roja. La sangre, las cenizas del sacrificio, dice que esta es la única vez en todos los sacrificios que se hace un sacrificio de sangre. Normalmente en los otros korbanot o en los otros sacrificios no era necesario sacrificar o hacer un sacrificio de sangre. Era simplemente se degollaba y la sangre la rociaban. Pero en lo de la vaca roja, la sangre la quemaban como sacrificio. Amén. Entonces era un sacrificio de sangre también. Amén. ¿Están conmigo? Sin sangre no hay remisión de ¿qué? Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Amén. Entonces está la sangre y está la ceniza de este sacrificio, de la cual la reúnen con agua y hacen lo que es conocido como las aguas de la purificación. ¿Las aguas de la qué? De la purificación. De la purificación. Pero en hebreo, mei nida. ¿Ustedes se acuerdan qué significa nida? Nida es periodo, la menstruación. Pero lo que pasa es que nosotros lo miramos de esa forma. Pero ¿cómo es eso? Escuchen, lo que pasa es que a nosotros, lo que es la nidá, la miramos la nidá como una contaminación o inmundicia. Y para las mujeres la pueden mirar de esa forma, de igual manera. Pero lo que pasa es que en realidad la nidad para la mujer es un tiempo de separación para hacerse kosher, para hacerse kodesh o kadosh una vez más para Yahweh. ¿Por qué? En pocas palabras, está volviendo a limpiar su útero o su vehículo para poder volver a procrear o tener una posibilidad de procrear una nueva vida. Amén. ¿Están conmigo? Entonces el cuerpo de la mujer tiene que tener un periodo de separación, un tiempo específico, no para mirarla inmunda la mujer, sino para mirarla en su tiempo de separación, para que su cuerpo más adelante esté, ¿qué? Preparado para traer vida al mundo o una nueva vida. Amén. Entonces, las aguas de la purificación, aunque se llaman meinidá,
Estas aguas de purificación, hermanos, es lo mismo. ¿De qué? Nos tienen que separar. Estas aguas de purificación nos separan. Amén. ¿Nos qué? Separan. Dice Zacarías, y aquí también sale la palabra nidá, no lo puse. Amén. Si alguien me puede ayudar, Zacarías, capítulo 13, verso 1. La última palabra de este verso dice nidá. Cuando ese día venga, todo lugar será abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para remoción y separación. Cuando ese día venga, todo lugar será abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para remoción y, dice aquí, nidá. O sea, la nidá no es algo en sí de inmundicia, sino es algo de ¿qué? De separación, algún tiempo para estar kosher, un tiempo para estar ¿qué? Kadosh, para nuestro Elohim. Amén. ¿Cuánto tiempo se duraba, en lo que leímos, cuánto tiempo se duraba para que la persona que era rociada con las cenizas y el agua de la vaca roja, cuánto tiempo se demoraba para ser purificada? ¿Cuánto era el tiempo del proceso? ¿Cuánto? No, es un proceso de 7 días. De igual manera como la nidá. Amén. La nidá, ¿cuánto tiempo? La mujer está 7 días. Pero la diferencia de las aguas de separación o de la persona contaminada de la muerte es que tenía que ser rociada al tercero. ¿Y a qué día? Al séptimo. Esto podemos traer la similitud de lo de Mashiach. Al tercer día, ¿él qué? Él resucitó, ¿no es cierto? Y lo estamos esperando para su segunda venida, ¿no es cierto? Que tiene que ser en un tiempo de ¿qué? De Shabbat, en un tiempo séptimo. Amén. ¿Por qué este sacrificio fue tan perplejo, tan contrasentido para Shlomo como para los rabinos? Pues vamos a nombrar 8 de ellas. Está la primera y dice, se requería una vaca completamente ¿qué? Roja, sin mancha, en la cual no hay defecto. Este es el único sacrificio en la Torá que requería específicamente un animal de un color particular. ¿Simbólico de qué? Del pecado, como el carmesí, el rojo. Amén. Entonces, era el único sacrificio que Abba Yahweh dijo específicamente tenía que tener un color. Los otros sacrificios podía ser una ovejita blanca como una ovejita con mancha, un cabrito blanco como un cabrito negro, o brown, o lo que sea. No importaba el color, pero para lo de la vaca roja tenía que ser roja. Amén. Entonces, pues de cierta manera eso también como que, ¿pero por qué? Pero nosotros ya sabiendo, los que tenemos a Yeshua, podemos entender por qué. Amén. El rojo representante de ¿qué? Del pecado. El 2, fue el sacrificio más singular o único en la Torá. No hay otro sacrificio que se puede asimilar a este. A diferencia de otros animales que podían ofrecerse a Yahweh, una vaca completamente roja era extremadamente rara y única. Dice el 3, fue el único sacrificio donde todos los rituales se llevaron a cabo fuera del campamento y más tarde fuera del templo. Amén. Los otros sacrificios, ¿a dónde los tenían que sacrificar? En el templo. Es decir, las aplicaciones de sangre de este sacrificio ocurrían un lugar aparte del altar levítico. Amén. Como podemos ver, cuando Abba Yahweh le dice, y tomarán la sangre de esta vaca y rociará al Mishkan, ellos no estaban como lo hacía con otros sacrificios, estaban lejos.
podemos decir y comprender el sacrificio de Mashiach nos alcanzó aún a lo más lejos. Los que estaban cerca como los que estaban lejos. El 4 es el único sacrificio de sangre en la Torá de Moisés, como estuvimos hablando. Los otros sacrificios, la sangre se usaba para rociar, no para quemar. Pero en esta, todo se tenía que quemar, incluyendo la sangre. En otras palabras, la sangre de la vaca roja no se drenó, sino que se quemó en el fuego. El 5 fue el único sacrificio que ritualmente contaminó al sacerdote que lo ofreció, pero que limpió al que fue rociado por él. El 6 y el 7, los artículos utilizados para limpiar la zará o la lepra se quemaron junto con el sacrificio. En otras palabras, el sacrificio incorporaría los medios de limpieza de la contaminación y la impureza. El 7 fue el único sacrificio donde se preservaron y usaron las cenizas. Otros sacrificios requerían que las cenizas se dispusieran fuera del campamento. Las cenizas de la vaca roja las ponían en un lugar limpio para usarlas después. Sigue, las cenizas del sacrificio se recolectaron y mezclaron con aguas para crear el agua de la separación o Mei Nida. Y el 8 fue el único sacrificio en la Torá que limpió explícitamente el contacto con el pecado y la muerte. Los otros sacrificios simplemente era por pecado involuntario o por si era un pecado de ignorancia. ¿Están conmigo? Este era el único sacrificio donde específicamente era por muerte. Cualquier persona o cualquier cosa que entrara en contacto con un cadáver, la encarnación del pecado y la muerte, debía ser purificada usando el Mei Nida. Ahora miran esto, es muy interesante. Dice, el Talmud dice que hubo, ¿cuántas? 9 novillas rojas, parot hadumot, ofrecidas hasta el momento en nombre del pueblo judío, y que el Mashiach quemará una 10ª y última novilla roja en el momento de la reconstrucción del templo. Lo dice la Mishnah Pará 3:5. Entonces, que desde que se hizo esta misvá hasta nuestros días modernos, dicen ellos que solamente se ofrecieron ¿cuántas? ¿Cuántas? 9. Pero que en la 10ª iba a venir ¿quién? Mashiach, para cumplir la 10ª. Pero es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? ¿Quién fue la 10ª para Adumá? ¿Entendemos ahora? Él no va a venir a hacer otra vez el rito, porque él ya fue el rito. Él fue la 10ª para Adumá. Yeshua HaMashiach cumplió con cada uno de los requisitos de esta para Adumá. 1. Ambos eran completamente únicos y sin defecto, sin pecado. 2. Ambos fueron sacrificados fuera del campamento en el mismo lugar. 3. Ambos dejaron impuro al que ofreció el sacrificio, pero limpiaron al que fue rociado por él. Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Él se hizo maldición para hacernos a nosotros ¿qué? Limpios. Él se impurificó para hacernos a nosotros ¿qué? Limpios. Ahora vamos entendiendo todo esto, ¿no es cierto? El 4. Finalmente, ambos sacrificios limpian a las personas para el servicio sacerdotal.
Después del sacrificio de Yeshua HaMashiach, ¿qué dijo de nosotros? Y ustedes serán un reino, ¿de qué? De sacerdotes, escogidos por Elohim mismo, apartado para él. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, los sabios claramente, ellos no pudieron comprender o entender que Yeshua HaMashiach fue el cumplimiento de la 10ª para Adumá. Se le fue de pronto difícil a Shlomo comprender, porque recuerden una cosa de Shlomo, aunque él fue sabio y todo, en su vejez no era el mismo Shlomo. Dice que Shlomo ya comenzó a ¿qué? A rendirle a sacrificio, culto a los dioses de su mujer o de sus mujeres, no mujer, sino de sus mujeres. La mente de Shlomo podemos decir que no estaba tan cercana a la sabiduría original que Yahweh le había implantado a Shlomo. Cuando Shlomo se levantó y le dijo: necesito que usted, por favor, me dé sabiduría para yo poder regir a este pueblo que es de dura ¿qué? Y Abba Yahweh le dijo: por cuanto tú no me pediste ni oro ni plata, ni me pediste que pusiera a tus enemigos bajo tu pie, y me pediste sabiduría para regir a mi pueblo, te daré todo, sabiduría más las otras cosas que no me pediste. Y Abba Yahweh se lo dio después del sacrificio de Yeshua, después de su muerte y resurrección. A los 40 años, ¿qué pasó con el templo? Ya no había un lugar para hacerlo. La vaca roja dejó de existir hace 2000 años atrás. Así, una vaca roja, neta roja, dejó de existir. Hasta el día de hoy la están ¿qué? La están esperando. ¿Por qué usted cree que todo esto ocurrió, todo eso? Porque esa 10ª para Adumá ya fue dada. Pero cuando ocurra, por eso dije, cuando ocurra y cuando salga esa 10ª para nuestros hermanos de la casa de Yahudá, el templo lo van a levantar, hermanos. Y ahí sí, viene todo lo que tiene que venir, amén. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ir por las escrituras y mirar que Yeshua HaMashiach cumplió cada una de los requisitos del Pará Adumá. Y voy a necesitar la ayuda de cada uno de ustedes. A ver, si alguien me puede conseguir, por favor, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 21. Perdón, 5:21. 2 de Corintios, 5:21. Dice: porque aquel que no conoció pecado, por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Elohim en él. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Él estaba sin pecado, de igual manera como la vaca roja tenía que estar sin ¿qué? Sin mancha. Y dice, y él se hizo impuro para hacerlos ¿a quién? Puro. A nosotros. Él se hizo impuro para hacernos a nosotros purificados. Amén. Entonces vemos que Yeshua mismo cumplió esos 2 requisitos. Amén. Juan capítulo 1, el verso 14, y después van a saltar al verso 18. Él era absolutamente incomparable como lo era la vaca roja. Amén. Juan capítulo 1, verso 14 y después el verso 18. Dice el 14. En Adabar se vistió de carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su cabot, la cabot del único hijo del Padre, lleno de Gesed y Emet. Amén. Y al 18. Ningún hombre ha visto jamás a Elohim, pero el único hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocerse. El único hijo, o sea, no hay nada. No hubo nadie comparado como Mashiach o como lo era la vaca roja. Amén. Son ¿qué? Incomparables.
Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 13. La pará adumá tenía que ser sacrificada fuera de ¿adónde? Del campamento. 13:13, Hebreos. Por lo tanto, vayamos a él, que está fuera del campamento, a compartir su deshonra. Él está, ¿a dónde? Fuera del campamento para compartir su ¿qué? Su impureza, para hacernos a nosotros ¿qué? Limpios. Qué interesante, ¿no? Vamos a ir una vez más. Él se contaminó al ofrecerse a sí mismo como pecado por nosotros. Gálatas 3:13. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Las escrituras dicen, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Amén. Él se hizo maldito por nosotros. De igual manera como la persona o el sacerdote que rociaba a la persona se contaminaba. Mira qué humildad de los Kohanim en el tiempo, como de Moshe, y de pronto otros Kohanim de las otras 9 vacas rojas que ocurrieron en el transcurso del tiempo de Israel. ¿De qué? De que el sacerdote tuvo que ser sumamente humilde para contaminarse a sí mismo y hacer a otra persona limpia. Ese es un verdadero amor, y eso es lo que en el Brit Hadashah se menciona, transgiversan ese verso cuando dice, el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Está hablando de esto mismo, de uno, de cierta manera, contaminarse para hacer a otra persona ¿qué? Limpia. Amén. Como sentarse en una mesa contaminada por amor a otra persona para traerlo ¿hacia dónde? Hacia Mashiach, como Mashiach cuando dice que él se sentó con los publicanos, con los colectores de los impuestos, con gente pues que no tenía que estar él sentado. Él se sentó, ¿para qué? Para traerlos ¿a dónde? Hacia él. A ver, Efesios capítulo 2, verso 13, y también Hebreos capítulo 9, verso 14. La sangre de la vaca roja tenía que ser parte del sacrificio, como de igual manera la sangre de Mashiach tuvo que tomar parte para el sacrificio. Efesios capítulo 2, 13. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, ustedes que estaban lejos han sido acercados por medio de la sangre del Mashiach. Amén. Fuimos acercados por medio de ¿quién? La sangre de Mashiach. Hebreos capítulo 9, verso 14. Entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. ¿Escucharon esa última parte? Vuélvalo a leer. ¿Qué hizo su sangre? Como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos... Purifica nuestra conciencia que los lleva ¿a qué? A muerte. Lo mismo que hace la vaca roja. ¿Y qué dice más, hermana? Purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Para que podamos ¿qué? Servir. Una persona impura no puede, en la Torah, no puede servirle a Elohim. Entonces miramos cómo todo esto va encajando. Amén. Baruch Hashem. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Rociar esa agua hacía a la persona limpia, ¿no es cierto? De igual manera, Mashiach con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre, y separados por el Rúa por obedecer a Yahshua HaMashiach, y rociados con su sangre, Gesed y Shalom sean de ustedes en medida completa. ¿Y rociados por su qué?
por su sangre, para hacernos a nosotros ¿qué? Puros, kosher. Ahora, el sacrificio de la vaca roja con sus cenizas y haciendo todo el menjurje para hacer estas aguas de la separación, se tuvo que hacer para hacer a las personas impuras de muerte, hacerlas a ellos ¿qué? Puros. Amén. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, por favor. 5, 25 al 26. Efesios 5, ¿no? En cuanto a los esposos, amen a sus esposas tal como el Mashiach amó a la asamblea mesiánica. En verdad, se entregó a sí mismo por ella, para apartarla como para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua en el misbé, por decirlo así. Amén. ¿Cómo la apartó? ¿Por medio de las qué? De las aguas, de la tevilá, de la inmersión en el mikvet. Entonces podemos mirar que Yeshua HaMashiach fue el que cumplió cada una de estas cosas específicas de la para Adumá. Amén. Una de las otras cosas que nosotros podemos mirar, se dice que estas cenizas tenían que ser puestas en un lugar ¿qué? Limpio. Amén. Yeshua HaMashiach, cuando fue tomado del madero, ¿a dónde lo sepultaron? En un sepulcro que nunca fue ¿qué? Usado. Estaba ¿qué? Limpio. Entonces podemos ver que Yeshua HaMashiach cumple cada una de estas especificaciones del Pará Adumá. Amén. Nuestros hermanos de la casa de Yehudá, ahí en el Talmud, en la Mishnah Pará 3.5, dice que esa última Pará Adumá, o la 10ª Pará Adumá, la iba a venir Mashiach para que comenzara la reconstrucción de ¿qué? Del templo. Pero Yeshua era la 10ª Pará Adumá para construir ese templo. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 2, verso 19. Yeshua le respondió, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Destruyan este templo y en 3 días ¿qué? Yo lo levantaré. Su muerte y su resurrección comenzó la reconstrucción de su templo, de él. Amén. Está hablando de él mismo, ¿no es cierto? Pero dice las escrituras que nosotros fuimos sepultados juntamente con ¿quién? Con Mashiach, y resucitados juntamente con ¿quién? Con Mashiach, para hacer de nosotros nuevos templos. Amén. Entonces podemos decir que sí, nuestros hermanos de la casa de Yehudá estaban a certeza, o llegaron a una verdad cuando dice que sí, esa 10ª Pará Adumá era el inicio para la reconstrucción del templo, como lo fue Yeshua HaMashiach para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, 24. En mis sufrimientos presentes por causa de ustedes me regocijo y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach en nombre de su cuerpo, que es la congregación. ¿Escucharon eso? En mis sufrimientos presentes por causa de ustedes me regocijo y estoy completando en mi propia carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach en nombre de su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Mashiach. Y dice que es la asamblea mesiánica. Entonces quiere decir que el cuerpo de Mashiach es ¿quién? Nosotros. Entonces cuando él dice, ustedes destruirán este templo, pero en el 3er día yo los voy a ¿qué? Yo voy a resucitar, ¿no es cierto? Y va a reconstruir su templo, su ser, en que en realidad nos podemos comprender ahora que ese ser o ese templo no solamente estaba hablando de él como persona, sino lo que su cuerpo representa, que es la congregación completa de Israel, que la iba a volver a ¿qué?
a levantar y reconstruir. Amén. Baruch Hashem. La porción de esta semana comienza con algo muy interesante. ¿A quién le tocó ver la parashá de las aguas de los celos? A ellos. Hay una parte en ella, dice, y esta será la Torá de las aguas de los celos, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo leyeron? Cuando ellos también, me imagino que lo trajeron. Y esta será la Torá de las aguas de los celos. Pero si ustedes miran, esta porción no comienza así, no dice, y esta será la jucá de las aguas de la purificación. No lo dice de esa forma. Si alguien me puede ayudar, Números capítulo 19, verso 2. Este es el decreto de la Torá que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una novilla bermeja sin falta de ni defecto, que tenga, Amén. y que nunca se le haya puesto yugo. Amén. Gracias, varón. Dice, este es el decreto. ¿Escucharon? En hebreo diría, Sot Juká HaTorah. Sot Juká HaTorah. Este es el decreto, no dice de la paraduma, no dice de las aguas, sino este es el decreto de ¿qué? De la Torá. Entonces podemos traer a nosotros lo siguiente, que este decreto de la paraduma, que tiene que ver con la muerte y la purificación de la muerte, quiere decir con lo que dice en Devarim capítulo 30. Pongo delante de ti y pongo delante de ti la muerte. Pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti. Amén. Entonces podemos decir que este decreto de la Torá encierra todo esto. La paraduma es el único sacrificio que es usado para purificación de la muerte. Nosotros, hablando ya físicamente, nosotros en nuestros días no hay una paraduma. ¿Cuántos de ustedes han ido a un velorio? ¿Cuántos de ustedes se acercaron al ataúd, aunque sea simplemente para mirar? Dice las escrituras que donde está el muerto, toda la tienda, donde está el muerto será ¿qué? Inmunda con las personas que están ahí adentro. Entonces no hay una paraduma para ser rociada hacia nosotros. ¿Para qué? Para nosotros estar limpios o puros. Pero ¿quién fue la 10ª y última paraduma? ¿Quién? Yeshua HaMashiach, que nos limpia a nosotros ¿de qué? De toda inmundicia. Dice Isaías capítulo 53 verso 4. De hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Él ha cargado con nuestras ¿qué? Enfermedades, con nuestros dolores, los cuales Él por amor sufrió. Es por eso que ahora nosotros podemos comprender lo que dice en el libro de los Hebreos cuando dice, aquel que peca voluntariamente es como pisotear la sangre de quién. O sea, poner lo que él hizo como basura. Ponerlo como que eso de las aguas de la purificación, como que no sirven o no es lo suficiente para limpiarme a mí. De lo cual Abba Yahweh lo ha dejado como un decreto, dice, perpetuo. Amén. Pero dice que hay, para que entendamos ya con esto vamos a terminar. Dice que a esta paraduma, mientras ella estaba siendo quemada, ¿qué se les tiraba encima? El cedro, el hisopo y la escarlata. Amén. La escarlata ya sabemos que es roja, como el carmesí, que representa ¿qué? El pecado.
¿no es cierto? Representa el pecado. Pero lo interesante es la diferencia entre el cedro y el hisopo. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 33 dice: podía disertar sobre los árboles, desde el cedro del Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Podía disertar sobre animales salvajes, aves, reptiles y peces. Está hablando Shlomo cuando Abba Yahweh le entregó la sabiduría. Entonces él estaba diciendo, yo puedo discernir entre todas estas cosas, como lo que es el cedro, que es alto, orgulloso, majestuoso, como lo es el hisopo que crecía ¿dónde? En las paredes. Entonces el cedro con el hisopo, cuando se queman juntos, es como una alusión a un hombre. ¿De qué? Un hombre altivo, pero que Abba Yahweh lo va a hacer ¿qué? Humilde. ¿Están conmigo? Porque el cedro es ¿qué? Es majestuoso. El cedro es bonito. Es más, hay muchas partes en las escrituras y aún el Melech David hace muchos de sus tejilim acerca del cedro del Líbano o del Lebanón. Entonces el cedro de Lebanón es un árbol majestuoso, orgulloso, podemos decir. Mas el hisopo es más que humilde. Abba Yahweh nos va a traer ¿a dónde? A la humildad. En pocas palabras, para aceptar este tipo del sacrificio de la Paraduma o Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos que ser ¿qué? Humildes. Bien humildes. Amén. Deuteronomios 28:64 dice: Yahweh te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra, y ahí servirás a otros dioses hechos de madera y piedra, cuales ni tú ni tus padres han conocido. ¿Cuántos de nosotros hemos sido esparcidos? Pues todos, ¿no es cierto? Todos. Pero hay una promesa en Devarim capítulo 30, verso 3 al 5, si alguien me lo encuentra. Hay una promesa donde Abba Yahweh dice que no importa desde a dónde yo los esparcí, desde ahí yo los ¿qué? Los recogeré. Es por eso que este sacrificio de la Paraduma, Devarim 30 del 3 al 5, este sacrificio de la Paraduma es tan importante porque el templo o el Mishkan no tenía que estar tan cerca para ser rociado por la sangre. Fue sacrificado para los cercanos como para los ¿qué? Los que están lejos. Devarim 30, 3 al 5. En ese punto, Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará su rajén, compasión. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Hasta el Si 5. uno de ustedes fue esparcido a un extremo de los cielos, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra de tus padres. Poseyeron y tú la poseerás. Él te hará prosperar ahí y te harás aún más numeroso que tus padres. Amén. Y estamos esperando esa promesa, ¿no es cierto? Amén. Estamos esperando. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Vamos a ir todos a Isaías capítulo 11, el verso 11 al 12, y ya vamos a terminar. Cuando lo tengan me dicen amén, lo vamos a leer todos. Amén. Isaías capítulo 11, verso 11. Isaías también habla de este evento. Amén. Donde él va a reunir a las dos casas de Israel, la casa de Yehudá y la casa de Efraín, la casa de Israel. Amén. Dice Isaías 11:11. En ese día, Yahweh ¿qué? Volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo, desde Ashur, como también desde Mizraim, Patros, Cush, Elam, Shirnar, Hamad y las costas del mar. El 12 dice: Él levantará una señal
¿Para quiénes? Para los goínes, para las naciones. Y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los 4 extremos de la tierra. Pero no sé si captaron algo ahí. Este es un evento futuro, ¿no es cierto? Donde él va a hacer una recolección mundial de todo su pueblo, ¿no es cierto? Pero el verso 11 dice, en ese día Yahweh volverá a poner su mano. ¿Por qué en Isaías dice volverá? Quiere decir que tuvo que haber ya una recolección, tuvo que haber una primera vez, pero en la historia de Israel ¿ha ocurrido eso? No hay, porque del Éxodo no los recogió y ellos ya estaban en un solo lugar, en Misraim, en Egipto. Estaban en un solo lugar, no era necesario recolectarlo de todos los lugares de la tierra, ellos ya estaban ahí y fueron llevados a la tierra. Con lo de Babilonia, no, porque simplemente fue de una nación a otra nación. Amén. Entonces, ¿por qué Abba Yahweh va a hablar de una segunda recolección cuando en sí en las escrituras no hay una mención de una primera? Amén. Entonces, ¿qué nos puede traer esto a la mente? De que el sacrificio de la paraduma, que ahora fue completada en Yeshua HaMashiach, espiritualmente hablando, inició la primera recolección espiritual de los hijos de Israel. ¿Cómo? Cada uno de nosotros estamos volviendo a las raíces hebreas, pero físicamente, como estaba hablando mi hermano Nelson hace unas semanas atrás, físicamente nosotros no estamos en Israel, ¿no es cierto que no? No estamos ahí. O sea, esta profecía de aquí en Isaías es algo físico. Físico. ¿Están conmigo? Entonces, esa primera recolección es ¿qué? Es lo que estamos haciendo ahora. Que nosotros estamos volviendo a nuestras raíces hebreas para esperar ese evento físico donde todos vamos a ir en sí físicamente a Israel. Pero la paraduma ya comenzó el inicio de esa recolección. Amén. Amén. Baruch Hashem.